¿Alguna vez has sentido que no importa cuánto hagas, nunca vas a ser suficiente? ¿Que si acaso llegas a bajar la guardia vas a decepcionar a todos o a ti mismo? Hoy quiero llevarte a un viaje profundo para entender de dónde viene esta sensación de no ser suficientes y también cómo revertirla. ¿Necesitamos liberarnos de ella o simplemente tratar de entenderla y dialogar sobre qué es aquello que me está llevando a buscar la sensación de no ser suficiente? Porque si bien es cierto, esta sensación, quiero que entiendas que es una sensación aprendida y no es una sensación real. Quédate a ver este video. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Terapia Diaria. El día de hoy vamos a hablar de una emoción, una sensación también que muchos de nosotros vivimos y que es no ser suficientes. La verdad es que esta idea nos taladra tantas veces la cabeza durante el día que créanme que nos lleva a agotar demasiado y llevarnos a unas dinámicas de autoexplotación, de autoexigencia, que de verdad nadie nos puede parar. Nadie, aunque nos diga que está muy bien, que está perfecto, siempre vamos a estar viendo el negrito en el arroz y nos va a llevar a explotarnos gradualmente, constantemente. ¿Te ha pasado? Bueno, hablemos un poco de esto y cuáles son los factores que lo determinan. ¿Por qué nos sentimos insuficientes? Exploremos primero estas partes de nuestra crianza que son tan fundamentales en nuestro desarrollo psicoemocional. La crianza muchas veces está basada en los logros y la validación externa, tanto de nuestros padres, nuestros tutores o quien haya fungido esa función, como de las instituciones escolares o incluso deportivas o de otras actividades culturales a donde muchas veces nos ingresan nuestros papás. Por ejemplo, si sacas buenas calificaciones, entonces hay un reconocimiento, entre comillas, y ¿eso qué quiere decir? Que te voy a querer más. Pero no me lo dicen, sino se comportan de ese modo. Entonces yo de niño o de niña empiezo a observar que cada que saco una buena calificación, al menos hay una buena respuesta. ¿Cuál? Pues la de que me voltearon a ver, me dieron una palmadita, tal vez un obsequio, pero si pasa todo lo contrario, puede ser el verdadero infierno, incluso pasar a ser ignorada o ignorado. Tienes que ser el mejor en todo. Muchas veces escuchamos esta frase de nuestros tutores, nuestros cuidadores, y simplemente no sabemos qué significa. Lo único que sabemos es que nos van poniendo metas, nos van diciendo qué es lo que tenemos que hacer y alcanzar para poder ser suficientes. Otra forma parte de las comparaciones constantes. Muchas veces nos dicen, mira a tu hermano, tu hermana, tu primo, el vecino, etcétera. ¿Por qué no eres como él o ella? La realidad es que se nos enseña a medirnos con los demás. Esto siempre depende de la crianza y de cómo nosotros crecimos relacionándonos con estos cuidadores y con los demás a nuestro alrededor. Entonces nos llevan a una dinámica de estar comparando constantemente nuestros logros con los de otras personas. También si nuestros sentimientos eran invalidados, es decir, que no había un reconocimiento emocional, no había ninguna muestra de afecto. Si llevábamos una buena calificación, esta es nuestra responsabilidad, es lo mínimo que tenemos que hacer. Cuando nuestras emociones también pasan a ser ridiculizadas, no llores, no es para tanto, no pasa nada, no seas exagerada o exagerado, todo el mundo pasa por eso. De esta manera vamos aprendiendo que nuestras emociones pueden ser insignificantes y que no sirven para afrontar lo que estamos viviendo. Pensemos en que los adultos están enfocados en buscar las soluciones, porque su experiencia de adultos les ha llevado a esas estrategias. Pero muchas veces por buscar la solución olvidamos el paso número 2, que es atender nuestras emociones y darles una digna
significancia. Otro factor es el miedo al rechazo o al abandono. Esto pasa porque algunas veces podemos sentir que solamente somos aceptados cuando nos portamos bien, pero cuando nos portamos mal, hacemos una travesura o no cumplimos las expectativas que nuestros cuidadores ponen sobre nosotros, entonces viene una serie de maltratos, de abandonos, de violencias. Entonces es cuando empezamos a creer que el amor y la validación dependen de cuán nosotros seamos hábiles o aptos para algo. Y vamos a emprender una dinámica de buscar esa aprobación o validación, de estar siempre siendo útiles para algo o para alguien. Entendemos entonces que el amor nos va a costar trabajo, que la validación o el reconocimiento nos va a costar trabajo. Y todo se tiene que dar a través de nuestro esfuerzo y nuestra perfección, nuestra autoexigencia. Pero ¿qué pasaría si dejáramos olvidado un poco esa parte de la validación? Bien, ahora veamos cómo se activan algunos mecanismos de autosabotaje cuando nos sentimos realmente insuficientes. El primer mecanismo es el perfeccionismo, del cual ya mencionamos ahorita, y se trata de hacer todo de manera perfecta, porque a través de eso lo que buscamos o evitamos es ser juzgados de maneras negativas y sobre todo criticados, porque esa crítica o ese juicio progresivamente va a tender al rechazo, a excluirnos tal vez de algún evento, a excluirnos de algún lugar, de algún trabajo o de algún grupo. Otro factor es la procrastinación. La realidad es que el miedo al fracaso nos paraliza muchas veces, así que dejamos las cosas para después. Incluso hay un video que yo tengo que es sobre procrastinación, que lo podemos encontrar también aquí en mi página de YouTube e incluso un video que hice con mi pareja hablando de procrastinadores anónimos. Está muy interesante, lo pueden ver en La Mazmorra Oficial. Así se llama el YouTube. Entonces, este factor de procrastinación me lleva a pensar que si no lo intento, entonces no me voy a enfrentar al fracaso, a que falle y por lo tanto, pues a reconocer o ver ese error. Otro factor, pues, es la sobreexigencia, ¿verdad? La explotación que yo digo de nosotros mismos. Por ejemplo, nos decimos a nosotros mismos que tenemos que demostrar algo. ¿Qué? No lo sabemos, pero algo a los demás. Y nunca nos permitimos descansar si no vemos eso culminado. Y de repente aparece otra tarea que vuelvo a tener que demostrar, ¿sí? Entonces, entendamos que va siendo un mecanismo de nuestro cerebro, pues de supervivencia, ¿no? De ir sobreviviendo a las situaciones críticas o caóticas en donde podemos ser rechazados o invalidados, ¿no? O criticados, como dijimos. Ojo, este condicionamiento es diferente en cada uno de nosotros. O sea, a veces se nos condicionó porque nos castigaban o nos ignoraban, a otros nos violentaban, nos abusaban de maneras tremendas. Entonces, obviamente que mi cerebro va a resistirse a volver a esa situación, a sentirse de esa manera. Entonces, entendamos que es un mecanismo de defensa, ¿verdad? De afrontamiento. Otra, la autocrítica constante. Generalmente nosotros llegamos a decirnos frases a nosotros mismos como, pues, no soy tan inteligente, no soy tan valiosa, no soy tan fuerte, no soy tan capaz, y de otras maneras, la verdad, más crueles. Vamos aceptando que lo que estamos recibiendo, pues en realidad lo merecemos de algún modo, porque igualmente estamos siendo o cobardes o igualmente estamos siendo no perfectos de alguna manera. Entonces, te invito a reflexionar en este punto si realmente has estado fallando o simplemente es la manera en la que te has contado las cosas, porque también es muy importante que nuestra narrativa muchas veces, pues como está condicionada de alguna manera sobre esta exigencia, pues obviamente va a calificar o a evaluar cualquier evento que vivamos, pues con esa misma rudeza. Entonces, ¿realmente estamos fallando? Y si estamos fallando, ¿qué tiene, verdad? Es una pregunta que sé que muchos de ustedes lo han intentado. ¿Y qué tiene si fallo? Se lo pueden decir a ustedes mismos. Pero realmente la profundidad de eso es, ¿qué tiene si fallo?
porque el fallo está visto como el demonio casi casi, ¿no? Pero el fallo representa algo muy importante en nuestra vida. Si ustedes vieron la película de Intensamente 2, en donde Alegría pues lanza todos los episodios dolorosos de la niña y los manda como al vacío, que no es al vacío, es al inconsciente, pero no lo mencionan ahí. este, mm, pues quedan como descartados aparentemente, pero esa información está dentro, sigue dentro de nosotros. Entonces, en algún punto va a aflorar y va a salir. ¿Por qué? Porque si no reconocemos los errores, ¿cómo vamos a evaluar si estamos mejorando? Necesitamos necesariamente contemplar el error para que basándonos en ese modelo, nosotros podamos superar nuestro propio modelo. Ajá. Entonces, el error tiene que reconocerse y tiene que quedarse como una base, no oscura ni vergonzosa, pero el adulto que nos cría lo hace ver vergonzoso y no es verdad. Entonces, detrás de no ser suficientes, se esconde una sensación de vergüenza, vergüenza por equivocarnos, vergüenza por fracasar, y la realidad es que es una visión de verdad súper incongruente, ¿sí? No tenemos por qué sentir vergüenza de equivocarnos. ¿Por qué tendríamos que ser una persona no grata por equivocarnos? Ah, porque la vergüenza se traduce en exclusión. ¿Sí? Ay, mi hijo tiene malas calificaciones, así, para allá, ¿no? O sea, claro que no, ¿verdad? Entonces, la realidad es que está fundamentado en la vergüenza. No ser suficientes tiene que ver con la vergüenza, porque nos hacen sentir vergüenza de equivocarnos y de cometer errores, cuando esos errores es lo más valioso que tenemos para evolucionar y para crecer. Si yo no volteo a ver mis errores, no voy a poder evolucionar ni crecer. Estamos en un narcisismo constante en donde no reconozco mis errores como si yo no me equivocara. Claro que me equivoco, porque lo necesito para evolucionar. Son los cimientos sobre los cuales yo evoluciono. ¿Sí? Entonces es bien necesario hasta aquí reflexionar que muchas de estas sensaciones de no ser suficientes está asociado con la vergüenza que otros nos hacen sentir simplemente por cometer errores, lo cual debemos de resignificar. Hagamos un ejercicio de visualización. En este ejercicio, primero, como siempre, ustedes respiren, inhalando por su nariz, llenando sus pulmones, su pancita de aire y exhalar por la boca. Y van a cerrar sus ojitos y van a visualizar a me gustaría que visualizaran sí a su yo insuficiente. ¿Cómo se ve? ¿No? ¿Cómo se ve esta persona insuficiente? Le falta una mano, le falta un pie, le falta visión, le falta cabello. ¿Qué falta, no? La insuficiencia yo sé que no nada más es intelectual. También podemos sentirnos insuficientes por nuestro físico, ¿verdad? Insuficientes por nuestras capacidades, si tenemos conflictos de lenguaje, tenemos algún deterioro en algún tejido de nuestro cuerpo, o sea, no tiene que ver solamente a nivel intelectual, ¿verdad? La insuficiencia. Entonces, visualicen a su yo insuficiente cómo se ve, ¿sí? Cómo es un retrato de esa persona, visualícenlo enfrente de ustedes. Y al ladito, quiero que visualicen a ese niño o niña que no se sintió suficiente las primeras veces, que sentía de algún modo que no estaba cumpliendo o alcanzando las expectativas que los demás esperaban de esa personita, ¿sí? Puede ser desde pensar que pudiera hacer todo sola o solo, ¿verdad? Hay sensaciones que nos hacen sentir insuficientes simplemente porque nuestros padres trabajan y no están presentes con nosotros, y eso ya me da una sensación de no ser suficiente para mis papás, o para mi mamá, o para mi papá por separado. Porque como no están conmigo y no tengo quien me explique qué es eso del trabajo, por qué se van horas y horas, etcétera, no tengo esa concepción, pues yo siento que puedo no ser suficiente para mi mamá o para mi papá si no están conmigo.
Ujú. Entonces, tomen en cuenta que esta sensación de no ser suficiente se puede originar de varias maneras, no nada más en la interacción, sino también en el abandono. Ujú. Entonces, ay, oye, mi mamá no me abandonó, se iba a trabajar. Tranquilo, no estamos hablando de las acciones, estamos hablando de los sentimientos y cómo nos sentimos en esa situación. Entonces, si tú te sentías abandonada, abandonado, sola, incomprendido de alguna manera, bueno, esa es la sensación que buscamos, no tanto si es real o no es real, ¿sí? Porque necesitamos validar cómo nos estamos sintiendo. Entonces, al ladito de mi yo insuficiente voy a poner a ese pequeñito, pequeñita que tampoco se sentía suficiente para los cuidadores, ¿verdad? O para la familia, no importa. Y bueno, me gustaría que observen su postura, observen su mirada, ¿verdad? Su cuerpo, si están haciendo alguna actividad, etcétera, etcétera, cómo se ve su semblante, su rostro, su actitud. ¿Se nota la vergüenza? Me gustaría que me compartieran en los comentarios. Cuando ustedes visualizan estas dos eh, partes de sí mismos, notan que su cuerpo se siente avergonzado, o sea, lo expresan con su cuerpo. Sería un buen tip, ¿no? Síganlos observando. Y imaginen que este yo, suficiente, o más bien no suficiente, puede hablarles. Pregúntenle algo. Pregunten cómo se siente. Pregunten por qué todo el tiempo les dice que no son suficientes. Háganle la pregunta que ustedes quisieran. Ahora, así con sus ojos cerrados, van a cambiar de lugar. Y ahora ustedes son esa personita insuficiente y ahora son ese niño o niña que se siente no suficiente para los demás o para alguna tarea y respondan. Responda cada uno cómo se siente siendo insuficiente, cómo se siente que no le hable su mamá o su papá, cómo se siente que le peguen, obviamente, que le maltraten por no alcanzar esa calificación, etcétera. ¿Creen que lo que están viviendo quiere decir que no merecen ser amados o amadas? Independientemente de la conducta de los demás y independientemente de la conducta de sus cuidadores. ¿Creen que esas personitas no merecen amor, afecto, ser vistas, ser escuchadas? ¿O creen que solamente cuando hacen las cosas bien? ¿Creen que cuando hacen las cosas mal no necesitan de los demás? Bien, regresen a su lugar de espectadores el día de hoy y vuelvan a mirar estos rostros, ¿no? De estos personajes y coméntenle, denles un mensaje, algo que les gustaría haber sabido en esos momentos de mayor oscuridad. Díganles un mensaje a estas personas, como por ejemplo, siempre eres suficiente. Me encantan tus errores. Son tan curiosos. Eres perfecto o perfecta tal como eres. Así, con tus detalles, con tu distracción, con tus malas notas, con tus torpezas. Yo te amo de todas maneras, con todo lo que tú tienes. Si ahora en la actualidad eres enojona, enojón, yo te amo de todas maneras. No tienes que demostrar que eres digno o digna de ser amada. Respiren profundo, despídanse, denle un abrazo a estas personitas, a su yo insuficiente y a su niño o niña insuficientes, porque el día de hoy se ha consolidado algo muy distinto, una mirada distinta de esta parte de no ser suficientes. Y que estas partes de no ser suficientes lo que necesitan es su reconocimiento y su valor, sin que hagan nada, ningún esfuerzo, sin que demuestren nada con una calificación, con un ejercicio, con un trabajo, con una carrera, con un título.
son amados todo el tiempo por ustedes mismos y por nadie más. No es, ningún amor es más importante. Denle gracias por defenderlos todo el tiempo, por haber crecido con este condicionamiento, pero que a final de cuentas les sirvió para subsistir en la dinámica en la que crecieron. Gracias y hasta la próxima, ¿verdad? Bien, relájense un poquito. Entendamos que a veces pues nuestra visión tan crítica nos impide darnos este espacio para reconocer quiénes somos y por qué estamos como estamos. Necesitamos esa validación, pero la nuestra. Ya la de los demás no es importante y nunca va a ser suficiente, aunque la escuchemos, ¿eh? Porque el cerebro no escucha, pues, ¿no? El cerebro está condicionado por otra raíz, así que no es necesario. Con la que ustedes es la que se necesita. La de ustedes es la que se necesita. Su reconocimiento es el que se necesita. Entonces, ya eres suficiente. Todo el tiempo lo eres, ¿sí? Pero también cuando no lo seas, pues no necesariamente tienes que serlo, ¿verdad? Ese es el punto. No venimos a este mundo a cumplir las tareas ni las expectativas de nadie, más que las nuestras. Nuestros cuidadores nos dan una guía, claro que sí, pero a final de cuentas es nuestra vida, no es la de nuestros cuidadores. Nuestros cuidadores tienen su propia vida y están lidiando con eso. Y si descargan sus frustraciones y sus expectativas no cumplidas en nosotros, pues es un problema que tienen que resolver en terapia. Y la realidad es que nadie es suficiente todo el tiempo. No podemos ser suficientes. Ni siquiera las máquinas que están hechas por el ser humano para eso pueden ser suficientes todo el tiempo. Se cansan, se desprograman, se alteran, se descomponen. No tenemos que ser suficientes todo el tiempo. Esa es una creencia, es una ideología capitalista que necesita fungir, digamos, como parte de la exigencia, ¿no? A las demandas de explotación. Entre más te explotes, más productivo eres y más productivo eres, más vas a ganar dinero y más vas a ganar dinero y más vas a poder sobrevivir y pagar tus deudas y tus cosas y todo. Entonces, no necesitamos ser suficientes todo el tiempo y al mismo tiempo lo estamos siendo. Si descanso, sigo siendo suficiente. Otra cosa muy importante es que aceptar esta parte no significa conformarte, porque muchas veces también le tenemos miedo a que, ay, si me gusta descansar, pues ya me voy a quedar así. Eso no es cierto. Que tiene que disfrute un tiempo de no hacer nada, porque estoy haciendo cosas, ¿no? Pero visiblemente pareciera que no estoy haciendo nada, pero estoy siendo productiva y productivo para mí. ¿Cómo sería tu vida si ya creyeras que eres suficiente todo el tiempo? ¿Cómo le suena ahora? Ahora que ya saben que son suficientes todo el tiempo y que cuando no son suficientes no pasa nada, ¿eh? Espero que les haya gustado este video. Les mando un abrazo. Recuerden compartir con quien ustedes decidan y quieran este videíto. Nos vemos la próxima semana con otra emoción. Coméntenme aquí en el videíto qué otra emoción les gustaría explorar, qué otras dudas tienen que podamos resolver en un video y con todo gusto les hago saber toda la información. Les mando un abrazo. Recuerden que yo soy Linda Lora, psicoterapeuta, y pueden seguirme en mis redes sociales como Psic Linda Lora. Nos vemos a la próxima. Recuerden también estamos en otras plataformas, en Amazon, en iPodcast también estamos para que nos puedan seguir desde ahí. Cuídense. Bye bye.